Hora 23. ¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos Hora 23. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Una jornada que ha estado nuevamente marcada por el conflicto médico que ya lleva 29 días de vigencia. Definitivamente un tema que ya tiene estresada a toda la población, a los médicos y también a la población en general, porque es un tema que nos afecta a todos. Desde luego que sí. ¿Cuáles han sido los datos importantes de esta jornada en torno a este tema? Los comenzamos a mencionar. Ya lo decíamos, 29ª jornada del paro médico, tercer día de manifestaciones en la ciudad de La Paz que han tenido un carácter violento. Estamos comenzando a ver las imágenes que ya se han presentado a lo largo de esta jornada en los espacios de Bolivisión, con heridos principalmente en las filas de los manifestantes, estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, y un grave hecho que se generó cerca al mediodía: el intento por parte de la policía de ingresar a los predios de la Universidad Mayor de San Andrés. Llegaron al atrio, estuvieron en el monobloc, intentaron ingresar al edificio central, lo que generó una severa protesta de la principal casa de estudios de la ciudad de La Paz. En resumen, aún no existen posibilidades de acuerdo. El gobierno había convocado a un diálogo con el vicepresidente del Estado. El Colegio Médico respondió que podría asistir a un diálogo durante 2 horas y durante esas 2 horas se suspenderían las medidas de presión, respuesta que fue calificada como insuficiente y hasta absurda por parte del gobierno, lo cual ha derivado que hoy, a esta hora de la jornada, las 23, nos encontremos casi en el mismo punto de hace 29 días. Muy bien, esta noche tenemos otros temas también para abordar y como tema principal hablamos de lo que es el sex appeal. Bueno, el físico sin duda es importante al momento de calificar como atractiva o no a una persona, así lo refieren muchas otras personas. Pero esta noche hablamos de aquellas cualidades en muchas ocasiones incluso imperceptibles que podrían generar o denominar lo que es el sex appeal. Hablamos de gestos, de movimientos, tonos de voz, un buen sentido del humor. ¿Usted sabe cuál es su sex appeal? Bueno, tendrá tiempo durante este programa para darnos su respuesta por medio de nuestras redes sociales, así que atentos todos y bienvenidos nuevamente. El tercer tema de esta noche en Hora 23, lo que está sucediendo en Perú, que es uno de los temas más destacados de las últimas horas a nivel latinoamericano, ya que el Congreso de ese país está discutiendo si cesa en sus funciones o no al presidente Pablo Kuczynski. Estamos viendo imágenes justamente de la transmisión en vivo que realizan muchos medios de comunicación, en este caso una página web. Las intervenciones de los parlamentarios y la incertidumbre de qué es lo que va a decidir el Congreso peruano. Puede decidir la destitución o el cese de Pablo Kuczynski, abriendo un periodo de incertidumbre en Perú. Si se llega a ese punto, los 2 vicepresidentes de Perú, que responden a la línea de Kuczynski, han señalado que no asumirán el cargo. Existen 2 vicepresidentes en Perú, ni el primero ni el segundo asumirían el mando, lo que determinaría que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, sea el presidente del Congreso el que asuma la conducción del país, con un detalle muy importante: el presidente del Congreso de Perú es de tendencia fujimorista y cambiaría el escenario político de esa nación. Estaremos pendientes a lo largo de Hora 23 en las 2 siguientes horas de lo que resuelva el Congreso peruano, porque va a ser una decisión que marcará sin duda la democracia peruana y seguramente el rumbo de la democracia en nuestra región. Pero así como les mostrábamos imágenes de parlamentarios que intervienen en estos instantes en Lima en torno a ese debate, vamos a presentarles una nota de hace algunas horas. Una nota en la que el presidente peruano exponía su punto de vista sobre la crisis que se presenta en el Congreso y en el país y cuál es su posición de defensa ante las acusaciones de corrupción que serían el posible punto de quiebre de su mandato. Vemos esta información. De este Parlamento y ante el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se defendió el jueves ante el Congreso durante una sesión plenaria que debate su posible destitución. Kuczynski es acusado por el legislativo de incapacidad moral permanente y de haber mentido sobre sus lazos con la empresa brasileña Odebrecht.
Exdirectivos de la constructora revelaron haber pagado casi $5 millones a compañías ligadas al mandatario, quien dijo que la firma de su propiedad, que prestó asesorías a Odebrecht, era gestionada entonces por su ex socio. Que no soy corrupto y que no he mentido. Jamás he favorecido a ninguna empresa o persona durante mi gestión como ministro de Energía y Minas, ministro de Economía, gerente del Banco Central o primer ministro. Luego de 2 horas y 20 minutos de exposición del presidente y de su abogado, ambos se retiraron del Congreso hacia el mediodía. Los 109 legisladores presentes de un total de 130 iniciaron el debate previo a la votación sobre la vacancia presidencial, que necesita 87 votos para su aprobación. Kuczynski podría convertirse en el primer presidente en perder su cargo por vínculos con Odebrecht, empresa que admitió haber pagado millonarios sobornos en varios países de América Latina para conseguir contratos de obras públicas. Bueno, es momento de iniciar con el tema principal de esta noche, para lo cual su participación es muy importante. Y lo puede hacer a través de nuestras redes sociales y nuestra página de Facebook Hora 23, donde ya se encuentran disponibles las siguientes publicaciones. Vamos a conocerlas. Sex Appeal, conociendo tu perfil sexual. Podemos decir que el Sex Appeal es la esencia de seducción muy propia que proyectamos, independientemente de cómo nos vestimos, maquillamos o peinamos. Es decir, el Sex Appeal es un asunto natural muy característico de cada quien. Vamos con el siguiente cuadro. Algunos de los factores que hacen que veamos a alguien atractivo o seamos vistos con atracción son: compartir mismos gustos y creencias, complementariedad, conocimientos vastos para dar opiniones críticas y también la atracción física. Bueno, les pregunto a todos ustedes, ¿saben cuál es su atractivo, su atracción sexual? Es el tema que hablaremos esta noche y por ello le invito a que vea la siguiente producción, donde conocemos más acerca de qué es el Sex Appeal. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es su atractivo sexual? Muchas personas piensan que el gusto de una persona a otra es por el físico, cuando en realidad no es así. Lo que llama la atención de gran manera hacia el sexo opuesto es el Sex Appeal. ¿Pero qué es el Sex Appeal? Es aquello que te gusta de una persona pero no sabes lo que es. Es aquello que no sabemos cómo describirlo. Tienes un atractivo sexual que influye en las personas, ya sea sexual o eróticamente. Esta atracción puede ser por las cualidades, ya sean físicas, emocionales o sexuales. Pero debe tener en cuenta que el Sex Appeal no es necesariamente ser guapo o guapa. Esta atracción suele ser por adornos físicos, es decir, tatuajes o piercings, ropas, perfumes e incluso el tipo de corte que llevas en el cabello. Pongamos un ejemplo. Socialmente, una persona que ocupa un mayor puesto en una empresa y gana mucho dinero, este sería su atractivo sexual para las mujeres, es decir, el Sex Appeal de un empresario. Pero se preguntará si todos tenemos Sex Appeal. A todos nos gustan las personas atractivas, pero nos fascina y nos enamoran las personas que se dirigen hacia nosotros de manera positiva. Pero por supuesto, todos tenemos virtudes y defectos diferentes, por lo tanto, todos tenemos Sex Appeal. Pero no olvidemos que nuestro Sex Appeal influye más en unas que en otras personas. Cuando conocemos nuestras virtudes, podemos sacar provecho de estas. Algo que influye de gran manera en nuestro Sex Appeal es nuestro buen sentido del humor. Está comprobado científicamente que las personas con buen sentido del humor tienen más posibilidades de enamorar a la persona que le gusta. Así que esté atento a este punto. El Sex Appeal va más allá de lo físico, es decir, cuestión de actitud. Para elevar tu Sex Appeal debes potenciar tus habilidades. Así que ya sabes, si tienes alguna habilidad, sácale todo el provecho del mundo. Utiliza tu lenguaje corporal para bien. Y por último, sé tú mismo. Construye tu propio modelo. Construye tu propio modelo, una de las recomendaciones a propósito del tema que comenzamos a abordar. Ya lo hacíamos a través de esa nota, pero tenemos, como lo anunció Paola al principio del programa, la presencia de especialistas para abundar sobre los caminos y las rutas a los cuales nos puede llevar el Sex Appeal o la atracción sexual.
Presento a nuestras invitadas. En principio se trata de la licenciada Lisette Baptista, psicóloga. Buenas noches, bienvenida, Lisette. Muchas gracias, buenas noches. Y pues un tema muy importante, la verdad, que hace que nosotros como personas también podamos desenvolvernos y hacer que nos conozcan un poquito más como realmente somos, no solamente por el físico. Ya vamos a conocer sus detalles. Y la bienvenida y las buenas noches a Anaí Navarro, psicóloga especialista en sexología. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Contenta como siempre de estar acá con la gente y compartir un poquito de estos datos que no nos animamos a hablar muy seguido, ¿no? Bienvenidas ambas. Comentábamos antes de comenzar el programa si este término del sex appeal es algo inventado por la psicología o por el marketing. ¿Realmente es una categoría que tenga un rango científico o demostrable que pueda ser debatida y sobre la cual se pueden realizar estudios y afirmaciones? Comenzaremos con Lisette. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Son estudios comprobados donde se ha demostrado que todas las personas tenemos, como lo dicen normalmente todas esas personas, no tenemos algo que hace que nos sintamos no sé cómo, que tengamos ese no sé qué, que hace que nos gusta, ¿no es cierto? Pero que no sabemos qué es. O sea, tú ves a una persona y no solamente te puedes enamorar del físico. Claro que nuestra memoria está sumamente como que diseñada para que tú veas la simetría de los cuerpos, ¿no es cierto?, de las personas, que son altas, si tienen un bonito rostro, que si tienen una bonita cintura, un bonito cuerpo, ¿no? Entonces esas cosas las puedes percibir a simple vista, pero cuando tú vas relacionándote con una persona, al pasar el tiempo, puedes ver algo y encontrar algo que no lo ha visto otra persona. Porque el sex appeal partimos del principio, y lo decía la nota, de que es algo relacionado a una atracción sexual. Exacto. Pero la relación de pareja, ya sea transitoria, permanente, duradera, no pasa únicamente por el tema sexual. Exacto, no siempre pasa por el tema sexual. Como te decía, es algo que tú encuentras en esa persona que te atrae tanto, pero que no sabes cómo explicarlo, no sabes cómo decir que hay algo de esa persona que te gusta. Por eso normalmente manejan ese dicho, no tiene a ese algo que me tiene no sé cómo, ¿no? Entonces, porque no sabes cómo explicar lo que tú le estás encontrando a esa otra persona, ¿no? Antes de seguir con el tema, ¿se trata de una reacción emocional, hormonal, emotiva? Emocional, ¿no? Que te ayuda además mucho en lo que es tu propia personalidad. O sea, tú estás viendo algo de la otra persona que es atractivo para ti, pero no para otra persona, ¿no? A ti te gusta algo de esa persona, pero no a la otra. Muy bien, ¿cuáles pueden ser estos factores, estas cualidades, Anaí, que determinan o que están más conectadas con lo que es el sex appeal? Por ejemplo, en la producción hablaban de un buen sentido del humor, como un solo ejemplo. Claro, como decía acá mi colega, son muchas cosas, ¿no?, que influyen. Hay que entender, el sex appeal se va más hacia el lado del deseo, en realidad. Este primer golpe, que cuando miras a una persona es la atracción instantánea, ¿no? Es como que miras a alguien y, uy, así te llena algo, te choca. Entonces, esto, por ejemplo, tiene mucho que ver y es bien investigado, que es por un impulso sexual, digamos, no es al inicio el instinto de reproducción que necesitas con el ser humano. Pasando ya ese tema, recién podemos empezar a hablar de enamoramiento, de gente que se conoce, ya ves otros atractivos como el humor, como el carácter, como otras cosas, ¿no? Al principio sí es un rasgo físico, tal vez puede ser algo visual, como que ves algo en la persona que te agrada, o como que escuchas algo que dijo, que te llamó la atención, o no sé, el olor, tal vez esto de las feromonas que se habla mucho, no sé, cosas así, ¿no? Entonces hay algo que te jale, que te llame en eso. Puede ser, como decíamos, el atractivo físico, aunque este tema de la simetría, te cuento que han hecho una investigación en la que han mostrado que gente que aparentemente, o sea, la gente la calificaba como muy bonita, muy agradable a la vista, de pronto le hacían el estudio matemático de la simetría de su rostro y tenía un puntaje más bajo que gente que a la vista no resulta tan atractivo, pero que en puntaje de belleza salía mucho más alto. Entonces, son este tipo de cosas que la belleza en realidad no es algo definido universalmente. En nuestro país, por ejemplo, la cultura aymara, el doctor Bismarck Pinto en su tesis mostraba que el tema de los pechos no tiene nada de sexual, digamos, es más bien algo para la lactancia, para los bebés. En cambio, en la cultura aymara al principio eran los tusus, los pantorrillas, lo que realmente llamaba la atención. Por eso las cholitas, unas divas, ¿no? Siempre andaban con las polleritas hasta aquí, porque esto es lo que se deja ver. Aquí arriba no importa, el cuello era hasta acá, porque esto no era importante. Potenciando sus cualidades. Exacto, ese es el sex appeal, la potencialidad que tienes en cada uno, ese potencial sexual. Entonces, muy poco importa si es una persona alta, baja, gorda,
nada, flaca, moreno, rubio, así. Al final es cómo manejas todo esto que tienes, cómo utilizas tu atractivo físico para sentirte sensual, para sentirte con esa capacidad de inducir al deseo, ¿no? Esas cualidades relacionadas al sex appeal, Anaíl, ¿son percibidas por la misma persona? ¿Las puede percibir o solamente las percibe la persona del sexo opuesto, a quien le atrae? Es como una obra de arte, ¿no? Entonces necesitas un espectador. Para el amor, para la relación de pareja necesitas dos. Perdón. Entonces tiene que haber alguien que lo admire, ¿no? Uno puede ser, por ejemplo, no sé, mi hermano siempre me decía esto, o sea, puedes ver a las estrellas de cine que son súper hermosas, toda la gente la admira, pero a veces tienen unos problemas de pareja durísimos y cosas así. Entonces, tu atractivo físico, o sea, primero, percibido por mí, le da un realce más fuerte, por decirlo así. Yo soy capaz, por ejemplo, yo, no sé, ¿qué me gusta de mí? Me gusta mi cabello. Entonces yo me arreglo, pongo mi cabello y lo ando mostrando. Entonces eso es algo que yo percibo en mí y que puedo mostrar a los demás. En cambio, la gente que es muy tímida, que es muy cerrada, entonces como que no percibe algo atractivo en sí mismo, tienden a cerrarse, incluso la pose, no se agachan, se ponen así todo. Entonces es como que ocultas este potencial que tendrías, que podrías explotarlo si te dieras cuenta de la magnitud de cosas que tiene uno para ser admirado, ¿no? En muchas ocasiones uno no se da cuenta, ¿no? Juan Pablo, habrás visto, por ejemplo, que hay quien a veces te tiene que hacer dar cuenta y te dice, me gusta tu mirada, o me gusta tu forma de hablar, o me gusta cómo te sientas. Esto está relacionado con el sex appeal seguramente, Lisette. Sí, claro que sí, ¿no? Como les decía, son aspectos mínimos que nadie a primera vista puede percibirlos, ¿no? Entonces es todo un proceso, obviamente, para que puedan encontrar esa parte tuya que nadie ha visto, ese potencial tuyo que nadie lo ha visto, que ni siquiera tú mismo has logrado conocerlo, ¿no? Porque como tú lo decías, viene alguien y te dice, qué linda tu nariz, tienes unas cejas muy lindas formadas, pero tú no te habías dado cuenta, ¿no? Yo la verdad, en lo personal nunca me he depilado las cejas y me dicen, ¿te depilas? No, porque nunca lo he hecho. Entonces dicen que están bonitas nomás, ¿no? Pero bueno, son cosas así que llaman la atención a otra persona, que hacen que puedan, como lo decían ahí, ¿no? El revoloteo de las hormonas, las feromonas, ¿no? Entonces, son esas cosas mínimas que hacen que pueda llamar la atención de la otra persona. Ahora, el término de sex appeal ha evolucionado en el tiempo y actualmente se lo utiliza no solamente para describir el fenómeno que estamos tratando actualmente, sino se habla de aplicaciones del sex appeal, por ejemplo, en la política. Mucha gente se estará preguntando por qué no comienzan a hablar del tema médico cuando es un tema prioritario en el país y se están ocupando del sex appeal. Pero existen aplicaciones del sex appeal en el campo de la política. Se dice, por ejemplo, que hay figuras representativas del mundo político que no tienen sex appeal. Y allí el significado radica más en la empatía de ese dirigente político con el público antes que con su atractivo sexual. Mariano Rajoy, el jefe del gobierno español, se dice que tiene cero sex appeal, pero no en términos sexuales, sino en términos de empatía con el público. Sucede lo mismo con otros líderes, en el caso nacional con Doria Medina. ¿Ustedes encuentran que ha existido una evolución o una interpretación de muchos significados de este término en el tiempo? Sí, mucho. Realmente es porque llama la atención, ¿no es cierto? Si bien hacemos una revisión de dónde viene este nombre, cómo es que ha entrado a la sociedad este término del sex appeal, no es un término que nosotros lo hayamos creado, que nosotros lo hayamos encontrado, lo hayamos deducido, ¿no? Como casi la mayoría de las palabras vienen de otros léxicos, ya sean de países diferentes. Entonces, si vamos a tomarlo en cuenta en nuestro ámbito ahora, son términos que realmente no estaban dentro de nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Y me refería que tiene ya significados diferentes. Tiene significados diferentes, incluso al escuchar lo mismo, ¿no? El inicio de la palabra que te habla de sexo, entonces, para ti o una persona que a primera vez escucha esa palabra, ya está, obviamente, piensa y dice, asociándolo con sexo, sí o sí con sexo, ¿no? Pero si hacemos un estudio o revisamos un poquito más allá y vemos de manera profunda, no está siempre dirigida a lo que es el sexo, sino puede ser algo que te guste de esa persona. O una empatía hasta de carácter. Yo escuché alguna vez a alguien, ¿no? que decía así, soy gordito y feito, pero tengo mi jale, soy feito, pero con gancho. Entonces, que tiene algo que atrae, ¿no? Que las mujeres, las chicas están detrás de esa persona.
pero tiene algo que ni esa misma persona sabe. Bien, vamos a presentarles un video de YouTube en este momento para que puedan emitir su opinión acerca de este punto. Una investigación que se realizó en Austria donde se dice que las mujeres pueden elegir a su pareja según el automóvil que conduce. Investigadores en Austria han demostrado que las mujeres pueden cambiar su percepción de un hombre basadas en el auto que conducen. Pidieron a mujeres calificar fotos de automóviles tal como si fueran imágenes de hombres. El rostro de un auto, por llamar así a una imagen frontal, afecta nuestra percepción del vehículo y de la personalidad de su posible dueño. Las mujeres prefieren autos que revelen dominio y, además, poder. Lo cual casi siempre tiene que ver con el hecho de que suponemos que quienes los conducen son más seguros. Mucho de lo relativo a formar pareja se manifiesta en la publicidad. El mensaje básico es, vean lo bien que me va, y tratan de amplificarlo. La verdad es que puede no ser el más atractivo, pero al enterarme que él sabe hacer las cosas, que tiene fondos, tiene estilo, que es un líder, yo lo preferí. ¿Saben? Por sobre los otros, porque él es el jefe. A fin de cuentas, necesitas un auto fino para salir con chicas. Los hombres priorizan el atractivo físico. Las mujeres priorizan el estatus, de modo que si un hombre tiene estatus, la diferencia es importante. La reproducción humana no implica solo sexo. Elegir una pareja es una pequeña parte del tema. Hay que conservar esa pareja. Hay que construir un nido con esa pareja y criar a los hijos juntos. Por eso mujeres atractivas, bellas mujeres, se casan con hombres que no son tan guapos como se supondría, porque sacrifican eso por otras ventajas, como recursos o responsabilidad. Un pequeño experimento revela cuán directamente la posición social y financiera puede cambiar en una mujer la percepción de un hombre. Se hizo una serie de fotos de hombres en los experimentos de juntar parejas vistiendo ropa corriente. A cada hombre se le asignó un trabajo falso, algunos como vendedores minoristas, otros como ejecutivos de la industria musical. Luego se mostraron las fotos al azar a mujeres en la calle. Basado en atractivo físico, este hombre marcó 4 de 10 en un test de laboratorio. Pero cuando se le atribuyó un ingreso anual de $245,000... Yo le daría quizás 8. Yo digo 7. Yo le daría 6 o 7. Por su dinero. Este hombre logró un 9 en el laboratorio. Ahora, con un modesto salario de $23,500 al año, ha sufrido una seria pérdida de sex appeal. Un 5. 4. Y este señor, que tuvo el puntaje más bajo de los hombres en el laboratorio, vio elevado su rango con un imaginario ingreso sobre $300,000. Un 10. Una pregunta para Lisette a propósito del tema que estamos tratando. ¿Será el sex appeal un punto de valoración absolutamente subjetivo? Mientras piensa la respuesta, pongo el caso de, por ejemplo, la Venus de la época paleolítica, que es una mujer muy entrada en carnes, que no tendría el atractivo, los estándares de belleza actuales. Pero para esa época era la mujer más hermosa justamente del paleolítico. Entonces, la belleza es algo absolutamente subjetivo. ¿Lo será también el sex appeal? También. Puede llegar a ser. Lo que para alguien es bello no necesariamente tiene que ser para otro, para el resto. Exacto, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es que es un atractivo de la personalidad, es algo que te llama la atención de esa persona. Veíamos el video y desde mi punto de vista, un auto no va a hacer de que tú puedas ver más allá de esa persona. No, eso es material, eso es secundario. No entraría en lo que es sex appeal, por ejemplo. Desde mi punto de vista no entra en lo que es sex appeal, ¿no? Car appeal podría ser. Car appeal podría ser, pero no es sex appeal, ¿no? Porque este término está relacionado más que todo al atractivo de una persona, ¿no? A la personalidad. Entonces un auto no va a ser la personalidad.
podría cambiarte de estatus, pero no te da la personalidad. La personalidad la tienes tú, es innato. Y todo se basa en los valores y en las referencias personales. Sociales. Para mucha gente, por ejemplo, Exacto. Lady Gaga será una mujer hermosa. A mí me parece espantosa, pero depende del punto de vista. Es que juegan sobre todo con el traje de la carne. Claro, es que juega un papel muy importante el cómo te ves a ti mismo, como decíamos hace rato, y lo que decía Lisette, o sea, es algo que tú ves en la persona y usualmente es algo en lo que de hecho te gusta a ti porque o no lo tienes o es algo que te gustaría explotar en ti, no sé. Por ejemplo, las mujeres que buscan personas así muy extrovertidas, que son los dueños de la fiesta, los reyes del baile, ahí tal vez entran los de los autos fabulosos, esta sensación de poder. Usualmente es gente que necesita esa sensación de poder, sentirse también así. Entonces, se habla, por ejemplo, de que la pareja es el espejo de cada uno, no es lo que en realidad no es lo que ves, sino lo que quieres ver, y de hecho es lo que quieres ver en ti. Entonces, ahí juegan papel importantes y pequeñas cositas. Por ejemplo, en el tema político, que se quedó un poquito ahí colgado, que decías, eso es cierto. La gente se relaciona más con un político que parece que tiene más cosas en común con el pueblo, ¿no? Entonces, de ahí sale esto de las mangas rebangadas, para que vean que es como un trabajador, la sonrisa que le ponen siempre a los políticos para ver esta imagen de amabilidad. Exacto, o sea, tienes que ver a alguien con quien te puedas identificar en algún sentido. Me recuerda a Manfred, por ejemplo, que mucha gente, el bombón, y era muy querido. Político, bastante querido. O en el caso de Mantilla, si no se acuerdan, también, ¿no? Era muy visto o muy querido por la sociedad por el hecho de que andaba, de ahí viene el del zapato roto, ¿no es cierto? Porque, o sea, era que se identificaban las personas de tal vez estatus un poco más bajo, ¿no es cierto? De que alguien de como que tenga ese poder acá en La Paz ande así. Entonces es por eso que tenía el apodo de el zapato roto. Claro. Ahora, hay estudios. Adelante, Paola. Mientras veíamos la producción, ese video de YouTube, conversábamos un poco con Anaí de que no sé si el sex appeal exactamente o esa atracción que pueda sentir una mujer por un hombre puede variar de acuerdo a la etapa en el ciclo menstrual en el que se encuentra. Exacto, es que todo este inicio, esta atracción inicial es bien físico, es bien hormonal, digamos. Entonces, cuando una mujer está cerca a los días de su ovulación, viene este instinto de preservar la especie, por decirlo así. Entonces, las mujeres usualmente tienden a buscar pareja en esos días o estar más abiertas a iniciar una relación de pareja, más que nada con este tipo de personas, ¿no? Que muestran los aspectos, no sé, te estoy hablando de época de las cavernas, digamos, no sé, los grandes, peludos, poderosos, los del auto de 3 metros, o sea, este tipo de cosas. En cambio, cuando ya ha pasado esta etapa, cuando ya estás más o menos cercana a los días de tu menstruación o los primeros días posteriores, ahí te vas pues por el sensible, por el dulce, porque ya estás con ese lado emocional más explotado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por favor, señoras y señoritas, cuando estamos ovulando. Cuidado con la pareja con la que quedamos, porque es bastante claro que puede ser un inicio, ¿no? Como decía, la atracción es el inicio de la relación, luego podemos hablar de un enamoramiento y demás cosas hasta ver si llegamos al amor, ¿no? Ahora, Lisette, no deja de ser lo que decíamos el sex appeal, una impresión. Porque puede pasar que alguien se sienta atraído, un hombre por una mujer por un hombre, por su atractivo físico. Pero comienzan a hablar y uno se da cuenta a los 30 segundos que aunque sea una mujer muy linda o un varón muy simpático, no sirve para nada porque no sabe ni cuál es la capital de Bolivia. Exacto. En ese caso, el sex appeal se va al diablo. Se va al diablo. Incluso, ahorita me recuerda a una parte de un amigo, ¿no? Que es alguien que se fija mucho, ¿no? En el aspecto, todo. Pero para esta persona el aliento es lo más importante. Entonces me dice un día, qué linda esa chica, hermosa, muy bella, pero tiene un aliento, si así está su aliento por dentro, ¿cómo estará? Así que ahí, chao, hasta ahí. Entonces hay cosas que realmente a la primera impresión o primer olfato, chao. O sea, puede ser muy hermosa, muy linda, 60, 90, 60, una Miss, todo lo que quiera, pero hay cosas que hacen que realmente, o sea, 100 cruces. 7 segundos dice que es todo lo que basta. 7 segundos. Sí, hay estudios que dicen que en 7 segundos una mujer puede decidir si la persona quiere, o sea, si quieren pasar de esta etapa de la atracción a algo más o simplemente se va a quedar ahí como un chequeo que dicen, no sé. En el octavo segundo. En el octavo segundo ya decidiste, así que tienes 8 segundos para aprender, hacer un buen speech, hay que aprender. Pero me imagino ahí que tiene esto que ver también con la madurez de una persona. Los jóvenes o adolescentes que todavía son inmaduros se dejarán impresionar por una figura estética, en el caso del varón o de la mujer, pero quizás las personas más maduras ya comienzan a valorar algo más que la simple apariencia física. Claro,
definitivamente mientras vamos avanzando en edad, digamos, en etapas de la vida, son diferentes las cosas que buscamos en nuestra pareja, el tipo de pareja que estamos buscando, ¿no? Entonces, no sé, de pronto cuando eres muy joven puede ser que te gusta la que, no sé, lleva el mejor recreo o la que te invita a los dulcecitos en el recreo. Entonces vamos más adelante y podemos empezar a ver otras cosas que buscamos, otros aspectos. Pero esto va a depender mucho, como te digo, de la etapa en la vida, de nuestro entorno cultural. Como mencionabas, el tema de la Venus es altamente cultural, ¿no? O sea, en etapa de la vida. Actualmente, por ejemplo, ya no es el interés de buscar una pareja para formar un matrimonio, para formar una familia. O sea, antes era el objetivo ese bien claro. En cambio, ahora la gente más bien está buscando a alguien que te complemente y te ayude en este desarrollo personal, ¿no? Que vas a tener, que es el objetivo en la vida de muchas personas. Entonces ya ahí entra más este tema de la evaluación del carácter de la persona, de cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, si es alguien ambicioso, si es alguien más bien conformista. Entonces ahí entra la parte de conocer un poco más. Pero el sex appeal, volvemos al inicio, es la partecita inicial del deseo, del que te jala de alguien, que te llama la atención, que te alborota las hormonas. ¿Quiénes se dan cuenta del sex appeal que tienen, Lisette, y comienzan a potenciarlo, a aprovecharlo? ¿Existirán algunas personas que le pueden dar, por ejemplo, un mal uso, que pueden aprovecharse de su sex appeal? Sí, muchísimo. Hay ese tipo de personas, ¿no? Que aprovechan de cuando ya además le has hecho saber a esa persona qué es ese algo que te atrae. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan normalmente ese algo para poder tener cosas tal vez materiales, para poder retener a una persona, para poder continuar con una relación, ¿no? Entonces ya se va como que a un algo ya más se me ha ido la palabra, más obsesivo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya se va a otro campo, no más obsesivo, como que ya tiene algo con que agarrarte. Patológico. Exacto. Lo cual ética o moralmente podríamos verlo como malo, Anaí. Claro, es que en realidad es como, a ver, se habla de relaciones psicopáticas en algún caso, no soy experta en el tema, así que por favor, si me digo algo me pierdo ahí. Pero hay relaciones en las que, por ejemplo, las personas utilizan a como decía Lisette, para obtener ciertos beneficios. Entonces empiezan a ligar este sex appeal que en algún momento pensaste que tenías y que le agradaba a esta persona, el típico del, ay, mi gordita hermosa, a que de pronto ya cuando él te tiene más agarrada en la relación y ya estás más metida en esto, de pronto eres la gorda horrorosa y que nadie más te va a querer que yo. Entonces, son un porcentaje, gracias a Dios, muy bajo de la población el que tiene esos afanes de utilizar a la pareja como un objeto, ¿no? Estamos hablando de, no sé, psicópatas, gente que tiene este tipo de trastornos. Entonces, ya más allá de eso son simplemente como estas ideas que decían del interés, de ver a alguien que te mantenga, que te dé un poco, pero no llega tanto a objetivizar a la persona o a causar un daño así. Pero sí se ha visto que este tema del sex appeal puedes usarlo, es como un superpoder, puedes usarlo para el bien o para el mal, ¿no? Ahora, no solamente para atrapar tal vez a la pareja, aprovecharse de ese sex appeal, hay quienes también lo podrían utilizar, por ejemplo, para lograr algún tipo de éxito en el trabajo o en la carrera. Claro, ¿no? Es sabido, digamos, son conocidos los casos en los que, no sé, por ejemplo, modelos, actrices, lo que ahora está pasando con el Me Too, se ha visto que por el hecho de que alguien tenga este sex appeal es como que puedes usarlo como una herramienta, como una palanca para ir más adelante. Pero como decías, definitivamente, ética y moralmente ya va de cada uno, ¿no? De la formación que has tenido, de cómo, los valores que te han inculcado, qué es para ti lo importante, qué no. Y pues claro, o sea, tus límites en tanto a cómo manejar tu sexualidad, tu cuerpo, tu ser en realidad. Es que además ya sería una confusión de lo que es el sex appeal con interés. ¿No? Entonces ya no estaría, exacto, ¿no? Ya no estaría relacionado, entonces ya se va a otro término que sería el interés. Pero como en toda estafa hay un estafador y un estafado. Hay que ser muy ingenuo para caer en las redes de alguien que utiliza. Pasa más seguido de lo que te imaginas. Que sucede. Ahora, Lisette, me imagino que el sex appeal también tiene que ver con ciertos estereotipos de la sociedad respecto a la valoración de la belleza y de otras cualidades, entre comillas. Tiene mucho que ver por lo que decían ahí, ¿no? Es cierto, o sea, una modelo, alguien que está como que queriendo triunfar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se agarra de estereotipos, se agarra de términos, como es el mismo término del sex appeal, ¿no? Te agarras de términos para poder llamar la atención, para poder estar como que dentro de lo que es la sociedad ahora. Lamentablemente nos hemos ido como que agarrando, poniendo nombres a todo, cosas que no son de nuestra cultura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Que
también tú estés dentro de ese grupo, porque ya empiezas a manejar términos que no son nuestros. Y en este uso, bueno o malo, del sex appeal, bueno, existen muchas diferencias, ¿no? Distintas opiniones, y justamente existen unas publicaciones, a ver, que las comparto con ustedes, del año 2011, donde la escritora y productora Samantha Bigg admitió en un artículo publicado por un diario británico que había usado su encanto físico para lograr lo que quería, y aseguró que es eso lo que hace cualquier mujer con sentido común, es su punto de vista. Además, respaldó este argumento citando a la socióloga Catherine Hakim, quien en su libro Capital Erótico, el poder de fascinar a los demás, arguyó que la mujer debe capitalizar su lado erótico para avanzar en la vida. Y bueno, respecto a estas publicaciones, como era predecible, muchos estaban de acuerdo y otros no, y nosotros también podemos dar nuestro punto de vista. Visiones sobre cada tema, ¿verdad? Así es. Y sí. Y no. Y sí y no, porque relativo. Es que es cierto que hay muchas mujeres, ¿no?, que lamentablemente utilizan algo de que ellas tienen para poder conseguir muchas cosas más. Y hombres también. Y hombres también, es cierto, ¿no? Pero que es que depende hasta qué punto está yendo tu visión de ambición más que todo, ¿no? Si es que tú, en el caso, a ver, de alguien que quiere, de una estudiante, que es atractiva, bonita, simpática, y atrae, o sea, a simple vista de que entran al curso, atrae la mirada de todos, hasta del docente, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a utilizar siempre ese caminar, ese porte, esa manera de vestirse, de llamar la atención, para conseguir una nota, para conseguir amigas o amigos que le ayuden con las notas, con los exámenes. Entonces, va a haber la manera de utilizar ese algo para que pueda salir beneficiada o facilitada a ella. No está yendo como que hacia algo malo, hacia algo que no tenga nombre, ¿no? Que como las mamás o las personas adultas lo dicen, eso sí, no está permitido, que como que en la sociedad, que no. Entonces, ella está viendo un interés académico, un interés tal vez más hacia allá laboral en un futuro, ¿no es cierto?, a comparación de cualquier otra persona que quiera escalar mucho más con beneficios de otra persona, no como que el ejemplo del auto, ¿no es cierto? Entonces, no lo estás haciendo por un interés laboral o académico o intelectual, lo estás haciendo por algo que está de moda, nada más, porque quieres también lucir, porque quieres estar dentro de ese estatus de, esa chica tiene un reautazo o anda con alguien que tiene el reautazo. Entonces son cosas muy diferentes que no tienen nada que ver uno con el otro. Ya, Anaí, para cerrar el tema, estamos en tiempo. La conclusión de toda esta charla podría ser: no se deje guiar por sus hormonas y tampoco por una cara bonita. A ver, más como conclusión, algo positivo que me gustaría sacar para la población es que todos tenemos un potencial de sex appeal. Todos tenemos esta capacidad de sentirnos sensuales, de sentir que podemos atraer a una persona por nuestras características físicas, no sé, todo lo demás que se ha hablado, ¿verdad? Pero además saber que esto es una herramienta y es algo muy importante para cada uno, es algo muy personal que tenemos que, como decíamos, tener mucha ética, muchos valores para saber cómo usamos esta herramienta. Es evolutivo usar todo lo que está a tu alcance para lograr tus objetivos, pero ya no estamos en esa época, ¿no? Entonces, y además es muy difícil apostar, como es muy arriesgado apostar esta herramienta porque sabemos que es de muy corta duración. Entonces, que el sex appeal sea algo visto como muy subjetivo, que como decíamos puede gustarle a uno lo que al otro no, o al otro sí. Entonces quitémonos ya de estándares, bajémonos de la imagen de la revista internacional, dejemos de exportar estándares de belleza y pues empecemos a recordar un poco qué era lo bonito para nuestra gente, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Porque definitivamente el atractivo de una persona no solamente estético, puede ser educativo, puede ser intelectual y otros muchos valores que pueden marcar a una persona. Sexuales que se llaman ahora, ¿verdad? ¿Así se llaman? Hay una clase de gente que se ha puesto esa etiqueta de que son las personas que se sienten atraídas por el intelecto de otros, nada más. Interesante. Agradecemos a Lisette Baptista, psicóloga, y a Anaí Navarro, psicóloga especialista en sexología, por los comentarios sobre este tema que creo nos han dado visiones diferentes más allá de los estereotipos y de las ideas comunes. Gracias por visitar Hora 23 y Bolivisión. Muchas gracias, me siento encantada. Muy bien, es otra oportunidad. Es momento de irnos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos.
propongo una mágica Navidad en Mega Fashion Manía con la colección verano 2018 Lindos Outfits, resaltando los colores intensos, luminosos, marcando tendencia. No puede perderse los mega descuentos del 10, 20, 30% para pasar estas fiestas con lo mejor en moda. Mega Fashion Manía. Volvemos con todos ustedes en un nuevo sector de Hora 23 para hablar de un tema importante que pasó algo desapercibido la anterior semana, y se trata de una norma importante para la organización de la venta de bebidas alcohólicas en nuestra ciudad, la ciudad de La Paz, que quizás sirva como parangón para otras normativas en otras capitales departamentales del país. Me refiero a la aprobación por parte del municipio paceño de la Ley 263 de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Ese es el nombre correspondiente de esa nueva normativa. Y para hablar de las características de esta ley, contamos con la presencia en Hora 23 y Bolivisión de Paola Valdenazzi, intendenta municipal. Paola, buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para un poquito socializar lo que ha establecido esta norma, ¿no? La ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, ¿qué aporta de nuevo en la normativa para la organización y para el funcionamiento de centros en los que se expende bebidas alcohólicas? Bueno, primeramente tenemos que hablar de dos grandes grupos. En esta norma se ha establecido la emisión de autorizaciones y la emisión de licencias de funcionamiento. Dentro de este primer gran grupo, que son las autorizaciones, se regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en puestos de venta que se encuentran en espacios públicos municipales, ¿no? Podemos dar algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, las Cholas, las Velas, tenemos el Mercado de Achumani, la Manco Cápac, la Otero de la Vega, que estos puestos ya van a estar regulados por esta normativa, y dentro de este grupo también se encuentran las autorizaciones que se están dando de manera excepcional a aquellos establecimientos en los cuales se van a realizar las recepciones sociales de las manifestaciones folclóricas patrimoniales, ¿no? Pero esta ya sería una segunda categoría. Está obviamente dentro de las categorías de autorización, que igual tienen 5 categorías, y entraría en estas categorías. Una de ellas es la categoría E para esta regulación, ¿no? Sabemos que este tipo de recepciones sociales que hacen las manifestaciones folclóricas patrimoniales tienen la concentración de varias personas que los salones de fiestas no pueden aglomerar, y es por eso que alquilan garajes, galpones para realizar estos eventos. Entonces ahora los estamos regulando, que excepcionalmente se los va a habilitar para que puedan realizar estas actividades, pero cumpliendo requisitos y condiciones para poder obtener la autorización correspondiente. Aquí no ingresan, por ejemplo, las festividades religiosas o folclóricas. El Gran Poder, ¿en qué categoría estaría, por ejemplo? Entra en esto, ¿no? Una manifestación folclórica patrimonial es el Gran Poder, es la entrada universitaria. Estas ya están reconocidas como patrimonio y entrarían dentro de esta autorización para su regularización. Sabemos que la entrada del Gran Poder, por ejemplo, hacen estas recepciones sociales, después de realizar obviamente su misa, van a estos lugares para iniciar sus actividades previas al Gran Poder. Para que entendamos bien la norma, anteriormente, antes de la vigencia de esta disposición, existían pocas categorías. ¿Cuántas exactamente? En el tema de autorizaciones solamente teníamos 3 categorías, y en el tema de licencias de funcionamiento teníamos 2 categorías. Y por ejemplo, entraban en una misma bolsa, por decirlo de alguna manera, boliches, karaokes, centros de espectáculos con mujeres o varones desnudos, todos estaban casi en una misma categoría. Exacto, eso era lo que la anterior norma tenía. Ahora estamos diferenciándolos. Tenemos una categoría exclusiva para lo que son los karaokes, los pubs, las discotecas, y tenemos otra categoría para aquellos que, aparte de expender y consumir bebidas alcohólicas, ofrecen estos espectáculos para adultos, donde se está prohibiendo el trabajo sexual también, ¿no? Estamos nosotros regulando solamente la exhibición de espectáculos para adultos. Ahora esta normativa
va a obligar, me imagino, a que cada uno de los centros que hemos mencionado obtenga la licencia correspondiente en la categoría a la cual pertenezca. Es un trámite que deben iniciarlo ¿cuándo? Bueno, la normativa ha establecido que una vez su promulgación, todos los establecimientos tienen que solicitar la renovación de su licencia de funcionamiento ya entrando en esta nueva categoría, ¿no? También hay que mencionar que en este otro grupo hemos venido y hemos visto por conveniente diferenciar aquellas actividades, por ejemplo, que hacen la promoción cultural, pero que adicionalmente hacen la venta de bebidas alcohólicas, pero al copeo, ¿no? Estos son los centros culturales donde se llaman, por ejemplo, restobares, cafés concerts, que también venden bebidas alcohólicas, pero al copeo, pero se los está diferenciando de un karaoke, de una actividad donde se ofrece un espectáculo para adulto, a decirlos que son centros donde se promociona la cultura. ¿Cada categoría va a tener un tratamiento impositivo distinto? ¿Es uno de los fines de la ley o no tiene nada que ver con este tema, el de la recaudación tributaria? El tema de otorgarles la licencia de funcionamiento y obviamente el cobro de la patente correspondiente viene involucrado con el rubro que tienen, ¿no? Cada rubro es distinto, una cosa es estar como un karaoke, una discoteca, otro va a ser el tema de promocionar la cultura y otro, obviamente va a ser otro, aparte ofrecer los espectáculos para adultos, ¿no? ¿Cuál es el periodo máximo de tiempo para que cada una de estas categorías de negocios se afilie o se registre al grupo que le corresponde? Bueno, la norma ha establecido que tienen un plazo perentorio. Nosotros vamos a acompañar como unidades operativas a la notificación, a la socialización de esta norma para que puedan entrar en la regularización correspondiente. En términos de meses, semanas, ¿cuál es el plazo? El plazo estamos preveyendo que van a ser de 4 a 5 meses. ¿Qué pasa con quienes no se acojan a esta norma o no la cumplan y continúen en funcionamiento su actividad sin respetar esta normativa? Bueno, nosotros vamos a hacer las notificaciones correspondientes y posteriormente vamos a tener que empezar a aplicar la normativa como lo establece, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, las sanciones que se ha establecido es el no desarrollar las actividades con el rubro específico, tiene obviamente una suspensión de las actividades hasta que se puedan regularizar. En caso de reincidir y no cumplir con esta sanción, obviamente podemos llegar a una clausura definitiva. Han surgido algunas observaciones, las leí la anterior semana en la prensa, respecto a una de las categorías, la de los centros que ofrecen espectáculos eróticos o sexuales. Allí, de acuerdo a la normativa, según la versión de un medio de información, era, si no me equivoco, una nota de La Razón, se decía que esta normativa, la de la alcaldía, va a exigir que para la entrega de la categoría y la licencia correspondiente, por ejemplo, se presenten los contratos de trabajo de las señoritas o jóvenes que trabajan en esos centros de espectáculos eróticos o sexuales. Y decían algunos dueños de esos locales que esta obligación de presentación de contratos rompería una especie de confidencialidad de la actividad que realizan. ¿Cuál es la situación? Bueno, más que todo el tema de pedir este requisito, nosotros estamos resguardando el trabajo de las personas que realizan al interior. No solamente es uno de los requisitos, también pedimos una lista de las personas que trabajan y que tengan el documento correspondiente de identificación, ¿no? Esto va también contra una normativa nacional. Sabemos que hay el tema de la trata y tráfico de personas y esto va a permitir obviamente resguardar esta situación. Entonces, un centro que ofrezca este tipo de espectáculos debe presentar que, además de la documentación legal correspondiente, contratos de trabajo con las personas que trabajan allá. Exacto, es una lista de todas las personas que trabajan, tienen que presentar los contratos de trabajo, tienen que presentar los documentos de identificación de las personas y obviamente también hemos pedido los antecedentes penales del propietario, ¿no? Estos que los pueden tramitar ante la FELCC, esos son los requisitos adicionales que se está pidiendo a este tipo de actividades. En relación a otras normas, ya para concluir, ¿qué garantiza que esta se cumpla? A veces en el país, no hablo específicamente del municipio de La Paz, sino en general, tenemos un conjunto de normas que tienen buenas intenciones, pero que se quedan a veces en el papel. ¿Qué poder de aplicabilidad va a ejercer el municipio para que lo que esté establecido en esta ley, la ley 263, se cumpla de verdad? Bueno, nosotros estamos preveyendo que se pueda cumplir porque todas las acciones y trabajos y proyectos y planificación que hemos realizado para la gestión 2018, especialmente de las unidades que participamos de estos operativos, va a resguardar a que existe el cumplimiento de la misma. Nosotros estamos en constantes controles a este tipo de establecimientos y estamos preveyendo obviamente resguardar y obviamente llegar a que todos podamos cumplir la norma.
En resumen, una norma que apunta a un ordenamiento, identificando categorías de locales en los que se puede expender alcohol. Exacto, ese es el objetivo. Estamos haciendo un ordenamiento, estamos también evolucionando como así lo evoluciona cualquier municipio. Sabemos que hay un desarrollo, un crecimiento económico, un desarrollo de nuevas actividades y pretendemos regular todas estas, ¿no? Muy bien, agradecemos la presencia de Paola Baldenazzi, intendenta municipal, a propósito de esa ley, la 263 de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, que está plenamente vigente, pero que va a tener todavía algunas semanas para su plena aplicación. Éxito en la disposición, que me imagino ha nacido con el fin de ordenar y beneficiar al conjunto de la población. No, muchas gracias y bueno, ese es el objetivo y vamos a seguir socializando la norma para que su aplicabilidad la próxima gestión sea la óptima. Gracias una vez más. Momento de un paréntesis. Nos ocupamos en el siguiente sector tras una pausa de este tema que nos preocupa a todos. 29ª jornada del paro médico con incidentes y hechos de violencia que han afectado hoy principalmente a estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, son las 00 horas y es momento de conocer las noticias más destacadas de esta jornada. Ponga atención. Efectivos policiales gasificaron este jueves a estudiantes de medicina que se encontraban protestando en inmediaciones del Ministerio de Salud. Producto del enfrentamiento se registraron al menos 2 heridos, de acuerdo con información proporcionada por el Colegio Médico, que difundió imágenes de esto. La primera, una estudiante que tiene una herida abierta en el rostro y el segundo, otro estudiante herido en el labio. Por otra parte, médicos bolivianos que trabajan en el exterior y colegas de otras nacionalidades se expresaron este jueves en apoyo a los galenos bolivianos. México, Estados Unidos y Paraguay se sumaron a la muestra de colaboración. Para tal efecto, un grupo de profesionales bolivianos que trabajan en México y otros que realizan su especialidad se reunieron en el Monumento a la Revolución en el centro histórico de la capital mexicana para entonar el himno nacional y hacer conocer su voz de protesta. Los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados, José Alberto González y Gabriela Montaño, plantearon en las últimas horas un diálogo con el sector médico. Según González, el vicepresidente Álvaro García Linera habría manifestado su más absoluta predisposición para poder empezar este diálogo. Recibir a los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia y a las delegaciones o autoridades que ellos consideren pertinentes. El 30 de enero del próximo año, Bolivia y los estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, ambos del Brasil, concretarán en Puerto Sares, ubicado en el departamento del Beni, la comercialización y distribución de gas natural boliviano. En la víspera, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Óscar Barriga, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, también se reunieron con ejecutivos de empresas gasíferas brasileñas. En el encuentro consolidaron la formación de una sociedad para avanzar en el acuerdo energético. Bueno, tenemos muchos temas esta noche en Hora 23 y su participación es muy importante a través de nuestras redes sociales. Y además recuerde que si usted no tiene un televisor enfrente, puede vernos en vivo, por vía online, a través de cualquier dispositivo con la siguiente dirección. Tome nota: www.rebolivision.tv.bo/en-vivo-5. Además, puede vernos a través de nuestra página de YouTube Hora 23 si es que usted se perdió cualquier programa de esta semana. Bueno, un conflicto entre profesionales del área de la salud, autoridades de gobierno y una falta de acuerdo se extiende por 29 días. Y la jornada de ayer, jueves 22 de diciembre, en realidad fue una de las más, pero más conflictivas. Vamos a recordar un poco de esta tensa jornada con una crónica que realizó nuestro periodista de Bolivisión, Yalmar Sánchez. Disparos de gases lacrimógenos comenzaban pasando el mediodía de este jueves en Plaza del Estudiante. El objetivo, dispersar a los estudiantes de medicina que realizaban una protesta frente al Ministerio de Salud.
Todo comenzó a teñirse de humo blanco mientras aquellos que vestían del mismo color se resguardaban en la Plaza del Bicentenario. Utilizaban petardos modificados e incluso aquellos colocados en las astas de las banderas. Todo era utilizado para pretender alejar a los policías, quienes rápidamente respondieron con gases lacrimógenos. Algunos de ellos llegaban a casas particulares. En un trabajo conjunto y coordinado, los Verde Olivo hicieron que los estudiantes escaparan al interior de la Universidad Mayor de San Andrés. La gente con niños en brazos trataba de protegerse. Se veía a esta mujer. Se había descompensado producto de los gases. Una periodista que cubría el hecho era llevada por un policía, resultó herida. En este preciso momento llegaban ambulancias. El reporte indicaban más heridos. Así respondían desde el interior de la UMSA los estudiantes. Ni veían dónde apuntaban con el petardo. Los policías, por su parte, trataban de ingresar por las puertas que eran bien trancadas por los manifestantes. Mientras, otro grupo trataba de entrar por otras puertas. Los estudiantes formaban barricadas de metal mientras los policías seguían disparando gases lacrimógenos. Un verdadero campo de batalla. Y así pasó cerca de hora y media. En el camino se vieron los destrozos como estas calaminas en medio del Prado. Un mediodía lleno de tensión, principalmente para aquellos que nada tenían que ver con este conflicto. Ese fue el hecho sobresaliente, por llamarlo de una manera, de la jornada de ayer, día 29 de la huelga indefinida, que sigue estancada, pese a las propuestas de uno u otro sector que no encuentran un punto de acuerdo. Pero queremos ocuparnos en los próximos minutos del panorama que se observó ayer en el centro de la ciudad de La Paz y particularmente en los predios de la Universidad Mayor de San Andrés. Y para ello contamos con la presencia en Hora 23 y en Bolivisión de Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Waldo, buenas noches, bienvenido una vez más a nuestro programa. Buenas noches, un abrazo cariñoso para ti y para la audiencia de este importante programa. Hemos visto en las imágenes y hemos sido testigos, la mayor parte de nosotros, de lo que pasó este mediodía, el de ayer en realidad, en el centro de la ciudad. Partamos del principio de que evidentemente la actitud en principio de los estudiantes de la Facultad de Medicina no fue de una conducta pacifista en los alrededores del Ministerio de Salud. A ver, yo quiero partir del criterio esgrimido por el viceministro de Gobierno en una expresión ante la prensa. Dijo que la finalidad de la actuación policial era evitar que pudiera suscitarse un ingreso hacia el Ministerio de Salud. Y bueno, estaba cumpliendo su misión, ahí no hay problema. Es decir, yo no cuestiono en ningún momento, como jurista que soy, la tarea, la misión constitucional que tiene la policía de resguardar el orden público. Ahí no hay discusión. Lo que no entiendo, ni encuentro razones valederas, es para que una vez que los estudiantes iban hacia abajo, o sea, para orientarnos, partiendo de la Plaza del Estudiante hacia abajo, o sea, hacia la universidad, perseguidos por la policía. Aunque dando, perdón, un paso atrás, habían lanzado ya objetos al Ministerio de Salud y habían tenido un enfrentamiento con la policía. Claro. Hubo allí también de parte de los estudiantes una actitud podríamos de hablar de una especie de cruce, ¿no?, de agresiones. Pero cuando ya los estudiantes se van a replegar hacia su casa, hacia la universidad, incluso yo preveyendo había instruido que las puertas no estén cerradas, porque ya estamos en receso universitario. Claro. Toda esta ciudad, pero por la eventualidad, las circunstancias del problema. Los estudiantes se cobijan en la universidad, entonces ya no había ninguna necesidad de la policía de continuar reprimiendo, porque las imágenes son elocuentes. Esa intención inexplicable de querer derribar las puertas del monobloc central del frontis, como del lugar no pudieron hacerlo porque al otro lado los estudiantes lo impedían. Entonces, ¿qué hace la policía? Eso ya no muestran las imágenes por X circunstancias, dan la vuelta por la JJ Pérez. Por la JJ Pérez e ingresan a los predios de la universidad, es decir, reprimen a los estudiantes y docentes en los propios predios de la UMSA.
Eso ya es una actitud de violación de la autonomía universitaria, de abuso de allanamiento, de abuso de poder, ¿no? De abuso de autoridad y por ende de acciones ya delictivas. Porque estamos hablando de un predio, para comenzar, privado, aunque la universidad tiene una categoría especial por el régimen autonómico, pública, pero aún así la policía no podría ingresar a él sin una respectiva orden fiscal. Con la misma razón de que ellos estaban impidiendo que alguien pudiera ingresar al Ministerio de Salud. Con las mismas atribuciones, la policía tuvo que ser respetuosa de los predios universitarios. ¿Por qué entonces impedir que se ingrese al Ministerio de Salud? Entendemos, eso no está en discusión. Pero ¿por qué en el otro extremo la policía quiere entrar allanando las rejas, las puertas de la universidad, ingresa a su interior, reprime allá, lanza los gases, causa heridos, maltrata a la gente, causa el terror en la universidad? Entonces, eso le estamos cuestionando nosotros. ¿La UNSA va a iniciar algún proceso o alguna demanda legal para objetar esta conducta de la policía? Hemos emitido un comunicado público repudiando los hechos, exigiendo públicamente al ministro de Gobierno y al comandante de la policía que nos proporcionen la nómina de policías que han incurrido en este atropello. Porque corresponde iniciar la acción penal pertinente contra los autores materiales e intelectuales de este abuso. Reitero, hay una saña injustificada. Yo no podría cuestionar el por qué la policía, parapetada en las puertas del Ministerio de Salud, estaba cumpliendo su trabajo. Ahí no hay discusión. El problema está, ¿por qué ingresar a la universidad? Porque ya dentro de la universidad los estudiantes no estaban cometiendo ningún delito, no estaban transgrediendo la norma y lo que estaban haciendo era protegerse de la represión policial. Entonces, llegar a este lugar, es como si yo tuviera un altercado contigo, vos te vas a tu casa, yo meto a patadas la puerta de tu casa y te golpeo en tu misma casa. He cometido el delito de allanamiento, estoy cometiendo el delito de lesiones y por ahí si te quiero matar hasta intento de homicidio. Entonces me tienen que juzgar. A eso yo me voy. ¿Por qué la policía va a ser impune cuando hay un exceso en el cumplimiento de sus funciones legales? Una situación que ha llamado desde luego la atención no ha sido la misma conducta, la de la policía, por ejemplo, en huelgas o en medidas de presión de sectores afines al gobierno. Cuando los transportistas paran, hacen lo que quieren en las calles de la ciudad de La Paz, agreden a los peatones, agreden a vehículos particulares y los policías están de espectadores. ¿Por qué esa falta de equilibrio en el tratamiento o la represión a uno y a otro sector? Debería respondernos el gobierno, pero lo podemos reflexionar. Por una razón elemental. Porque hasta ahora la policía, en todas sus instancias, no ha terminado de comprender que es una institución creada para proteger al ciudadano, para resguardar el orden público, pero proteger a la ciudadanía. Es una entidad de protección ciudadana. Pero todos los comandantes que pasan, no solo en este gobierno, sino en los anteriores, asumen que la policía es una instancia paragubernamental. Por tanto, está solamente para proteger al gobierno de turno. En otras palabras, para congraciarse con las autoridades políticas y aspirar a ascensos y una serie de prebendas ya de interés individual. Antes de continuar con el tema, ¿qué tal si vemos el punto de vista del gobierno? Justamente esta tarde hubo una conferencia, ayer en realidad, a veces nos cuesta ubicarnos en la hora cuando pasamos de día. Ayer una conferencia de prensa de autoridades de la Fiscalía y del Ministerio de Gobierno que brindaban el siguiente punto de vista sobre los hechos que estamos comentando. El viceministro de Régimen Interior y Policía anunció que ya se envió una carta al Ministerio Público para que se pueda conformar una comisión que se concentre en aquellas personas que infrinjan las normas en la marcha convocada por los médicos para este viernes. Lo que van a buscar nuevamente en las próximas horas es mayor enfrentamiento. Ellos quieren heridos, quieren una confrontación con la policía y bueno, ante eso hemos mandado formalmente un pedido al Ministerio Público con la finalidad de que se conforme una comisión de fiscales que pueda verificar in situ que si se comete algún delito
pues se proceda como dice las normas. Asimismo, la autoridad lamentó que en esta jornada la violencia se haya acrecentado en el sector médico, mismo que tenía como única intención ingresar a Plaza Murillo y también a instalaciones del Ministerio de Salud. ¿Por qué se ha hecho uso de agentes químicos hoy? Porque había una inminente toma del Ministerio de Salud. Han intentado tomar por la fuerza el Ministerio de Salud. Cuando los funcionarios estaban trabajando, provocando destrozos cuantiosos, intentando quemar los archivos que se encuentran bajo resguardo en esta institución. Quiroga también manifestó que se pedirá informe a la policía respecto al ingreso de efectivos policiales que llegaron hasta la Universidad Mayor de San Andrés, situación que derivó en las críticas por parte del rector de esa entidad. Tiene el derecho de divertir las declaraciones que crea pertinente el señor rector, pero yo le llamo más bien a la reflexión. Yo le llamo a la reflexión en el entendido de que no es bueno que incite a la población estudiantil más bien a generar mayor violencia. Es conocida la trayectoria de defensa de derechos humanos que tiene el doctor Albarracín. Yo creo que lo más prudente en este momento es justamente de poner cualquier actitud de violencia. El reporte oficial que se tuvo durante esta jornada fue de 3 personas detenidas, 5 heridos por parte de los médicos y otros 2 efectivos policiales que fueron trasladados a la Clínica Virgen de Copacabana. 2 observaciones a propósito de esos comentarios. El primero, usted, además de rector de la UMSA, es abogado. ¿Corresponde la aplicación de esa figura, de esa comisión de fiscales que va a comenzar mañana a investigar el tema? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, como lo afirma esa autoridad, ¿usted está instigando a la violencia en las calles? A ver, en el primer caso, lo único que le falta decir al viceministro es que va a crear una comisión de fiscales con la finalidad de encarcelar docentes y estudiantes. En otras palabras dijo eso. Segundo, porque yo no conozco casos donde la fiscalía actúe imparcialmente. Lamentablemente, así como la policía hoy día se ha convertido en una instancia paragubernamental, la fiscalía también es lo mismo. No conozco fiscales que actúen en apego a la norma y le digan al ministro, ocúpese de su trabajo y nosotros de lo nuestro. No, prácticamente el Ministerio Público y los jueces hoy día, en una muestra absoluta de indefensión ciudadana, están bajo la orden del gobierno. Que quiero decir que un ministro, por ejemplo el ministro de gobierno, de un telefonazo puede hacer temblar fiscales y jueces y ordenarles lo que tienen que hacer. Entonces, no hay pues la posibilidad en Bolivia de garantizar una investigación imparcial. Si esa comisión de fiscales se compromete públicamente a investigar, por ejemplo, el caso de policías que han allanado a la universidad, que han herido, tenemos heridos en el seguro universitario de estudiantes. Si se compromete y mañana me da los nombres, estos son los policías que han ingresado a la universidad violando la autonomía, yo creería en la fiscalía y en la policía. Pero ¿por qué voy a creer en 2 entidades donde sus autoridades lo único que buscan es asegurar su estabilidad laboral en las instituciones? La segunda acusación, instigación a la violencia. A ver, aquí estamos conversando contigo. Yo no me acuerdo haber vertido una sola palabra, porque no es el único medio en el que he hablado, instigando a la violencia. Lo que estoy reclamando es por los derechos humanos de los estudiantes, de docentes de la UNSA y por el respeto a la autonomía universitaria. Y le estoy diciendo a la policía que no desconozco la atribución constitucional que tiene de resguardar el orden público, pero hágalo en apego a la norma. No existe un solo artículo en ninguna ley, en ningún decreto que le autorice a la policía a allanar predios universitarios injustificadamente. Si la policía me dijera, al interior de la UNSA se estaban cometiendo delitos, se estaba cometiendo robo, no sé, cualquier delito, y por eso queríamos ingresar, la entendería. Pero lo que quería hacer es extender su acción de represión policial al interior de la policía cuando ya nuestros estudiantes se habían replegado. Entonces no hay ningún justificativo para esa actitud. Lo que acontece, y esto es bueno decirlo, antes solamente les reclamábamos esto a las dictaduras y ellos aplicaban una doctrina que se llama la doctrina de la seguridad nacional, que tenía como referente principal el extinguir al enemigo interno. En este momento el gobierno, en mi opinión, el gobierno de derecha del movimiento al socialismo, está utilizando la misma consigna que utilizaba García Mesa, es decir, atacar al enemigo interno.
ese enemigo interno hoy día está estereotipado en los sectores más contestatarios de la sociedad. Los médicos son el ejemplo en estos 29 Entonces, días. por eso, más bien la policía está obedeciendo a esa consigna, a como sea exterminar, y lo dijo el viceministro, ¿no es cierto? Que, ojo, que es docente universitario. Y debería actuar como docente universitario, no como agente policial. Cuidado, sus alumnos lo aplacen en las normas y en las clases. Él debería estar, y ojalá que las autoridades de la Facultad de Derecho me estén escuchando. Hay un viceministro que está hablando con tendencias fascistoides. Entonces, por favor, cualifiquemos nuestro personal docente. En concreto, lo que nosotros queremos es que mañana, en lo posible, exista diálogo. Eso es lo que... Hablaremos justamente ahora del conflicto médico. Está muy claro el punto de vista de la universidad sobre los hechos de hoy y sobre la conducta de la policía, que desde luego ha sido reprobada, porque además un mandil blanco significa mucho en una sociedad. Así es. Usted ha sido defensor del pueblo, cuando teníamos un defensor que ostentaba la calidad de tal, que parece perdida en este tiempo. ¿Qué hubiera hecho como defensor en las actuales circunstancias? Convocar a los dos sectores, claro. Existen posiciones encontradas, los médicos que no quieren levantar las medidas de presión, el gobierno que exige que estas medidas sean levantadas para iniciar el diálogo. En su experiencia como ex defensor, ¿cuál sería la salida para este punto que aparentemente es de un conflicto muerto? Muy sencillo. Convocar a las partes en mi condición de defensor del pueblo, sin parcializarme, pero en el marco del respeto a los derechos humanos, procurar que encuentren puntos de coincidencia, que concilien, ¿no? Donde nadie pierda, donde todos ganemos, donde se imponga la paz, la comprensión mutua, el respeto mutuo, y se resuelven problemas tan sencillos. Este caso es absolutamente sencillo de resolver. Lo que pasa es que el gobierno no ha mostrado esa voluntad, y también hubieron ciertas radicalidades en el sector en conflicto. En ambos lados. Porque ha habido también experiencias, quizás usted las recuerda, en las que el gobierno ha negociado con sectores que estaban con medidas de presión en ejercicio y no fue tan taxativo como actualmente para exigir la suspensión de esas medidas antes de iniciar el diálogo. Hablamos de conflictos con los cooperativistas, con los mineros, con los transportistas, donde se dialogó con medidas de presión por encima. Porque exigir, tal como lo ha planteado el presidente del Senado, primero suspendan y dialogamos. Es como decir, dialogaremos, pero no dialogaremos. Porque justamente para que se solucione el problema y se levanten las medidas de presión, tiene que haber diálogo, no es al revés. ¿No es cierto? Porque esto ya tiene casi un mes de duración. Por favor, ¿hasta cuándo lo vamos a alargar? Tenemos ya en horas más la Navidad. Es muy... En términos de antecedente democrático, es muy frustrante saber que en plena Navidad estén vigentes piquetes de huelga de hambre para reclamar por sus derechos. Eso le hace daño a la imagen del gobierno, pero fundamentalmente a la imagen de la democracia boliviana. Entonces, ¿por qué no se reflexiona con profundidad? Ahora, lamentablemente, para no afrontar el problema del gobierno, se ha ido, creo que al Chapare, a debatir. Entonces, ¿quién va a atender el asunto? Sobre el tema del defensor, lamentablemente no creo que sea un actor ecuánime, porque recordamos que el actual defensor del pueblo presentó una demanda justamente para prohibir las medidas de protesta en el sector médico, que inicialmente fue aceptada en la justicia, tuvo cierta vigencia, aunque luego fue desestimada por otra instancia judicial. Lo que pasa es que hoy día no tenemos un defensor del pueblo, lo que tenemos es un defensor del puesto. Y obviamente eso le hace daño a la democracia. Ese es otro error que ha cometido el gobierno, de ubicar en ese cargo a una persona que primero que no tiene idea de lo que son los derechos humanos, y segundo que lo único que hace cada vez que abre la boca es tratar de congraciarse con el gobierno. Entonces se ha perdido la institución como tal, y tú sabes que eso ha costado construirla. A doña Ana María Romero, que en paz descanse, que es un emblema de los derechos humanos, le ha costado. Y los que hemos continuado hemos hecho los esfuerzos para que no pierda esa jerarquía, ese nivel de credibilidad, porque ¿quién te va a hacer caso si convocas a las partes y ya existe ese nivel de desconfianza? Entonces, yo lo digo con dolor, que lamentablemente esa institución ya no existe en los hechos. Hay funcionarios ahí
afines al gobierno que están simplemente justificando su sueldo, pero labor de defensa de los derechos humanos ya no cumplen. Esto ha quedado nuevamente en manos de organizaciones de la sociedad civil que también están siendo reprimidas por el gobierno. ¿Qué nos queda entonces a los ciudadanos, ya sea sectores en conflicto o no, en circunstancias de crisis como la presente? No tenemos instituciones a las que podamos acudir como mediadoras, salvo la Iglesia. ¿Estamos en una situación de indefensión? A eso yo le llamo. Hay una especie de indefensión ciudadana porque la justicia no funciona porque los jueces son casi funcionarios gubernamentales, los fiscales igual, defensor igual. Y entonces la policía está solamente para reprimir, y tú lo has dicho sabiamente, ¿no? Cuando las movilizaciones se realizan contra autoridades que no tienen el color del partido de gobierno, la policía empieza a silbar mirando al cielo y que pase y que se cometan todos los abusos. Ahí no hay resguardo de nada, ¿no es cierto? Le pongo el ejemplo, si mañana quienes se movilizan quisieran entrarse a la alcaldía del Alto o a la alcaldía de La Paz, la policía los va a dejar que se entren y que destruyan todo. Lo hicieron ya en el Alto. Entonces, no nos sirve una policía que no defienda el Estado de Derecho y que solamente se dedique a congraciarse con el gobierno. Ojalá lo que estoy diciendo sirva de reflexión, no es una voz acusadora, es una voz reflexiva. Lo digo porque, bueno, pues mucha gente piensa de esta manera y lo que intentamos es más bien ser portavoces del conjunto de una ciudadanía que está cansada de tantas injusticias y de vivir en una situación de indefensión ciudadana. Hay algunas opiniones sobre cuál es la intencionalidad del gobierno en el manejo de este conflicto. Por ejemplo, hoy en el periódico El Deber, el analista político Carlos Toranzo decía lo siguiente: el gobierno, al sector que no está de acuerdo con su política, trata de penalizarlo, perseguirlo y hasta humillarlo. Esa es la postura que ha asumido con los médicos. Lamentablemente. ¿Va por ahí? Va por ahí y es que hay que cambiar la lógica de atención del conflicto. No se trata de ver como un cuadrilátero esto para ver quién pierde y quién gana. El gobierno siempre está viendo así, a quienes están en conflicto los ve como sus enemigos, no los ve como sus compatriotas. Y si pudiera pisarles el cuello cuando están caídos no tendría problema, porque hay casi una lógica militar de atender el conflicto. Yo quiero recordarle a las autoridades, los médicos, los estudiantes de medicina y en general muchos ciudadanos que salen a marchar, no son sus enemigos, son sus compatriotas y así hay que tratarlos. Obviamente en un diálogo ambas partes tienen que ceder y yo lo digo públicamente. Tanto los compatriotas médicos y demás ramas afines, así como las autoridades, tienen que dejar las radicalidades y buscar puntos de consenso para que el 24 en la noche no exista un solo piquete de huelga de hambre, no existe una sola movilización y permitan que quienes están hoy día movilizados y todos puedan tener una Navidad en paz, pero no solo esa noche, sino todo el 2018 si fuera posible. Eso solo se consigue con desprendimiento, con convicción democrática, pero no con mentalidad de extrema derecha que le está caracterizando al actual gobierno. En el caso de los médicos, ¿no habrá también cierto radicalismo? Porque para todo acuerdo o para todo inicio de negociación también hay algo que ceder en cada una de las partes. Eso es lo que le decía hace un momento. Yo no estoy santificando a nadie y creo que ambas partes deben mostrar flexibilidad en sus posiciones hoy día atrincheradas. Los diálogos surgen así, en una primera etapa nadie quiere ceder, pero ya en la medida que va avanzando el diálogo se van encontrando puntos de coincidencia y se llega pues a un punto intermedio, que estoy seguro las bases lo van a aceptar, pero para eso, ¿qué tiene que hacer? El primer paso es reunirse sin condiciones. Y yo creo reflejar lo que opina la ciudadanía en este momento. Dialoguen desde mañana, señor ministro, no sé, señora ministra, alguien que los convoque a las autoridades, pónganse a dialogar, quieren que se les dé las condiciones, podemos apoyar desde la universidad en forma absolutamente desprendida, ¿ya? Pero lo que quisiera es que ningún ciudadano en la noche del 24 esté en huelga de hambre, porque ese sí es un antecedente muy delicado para la democracia boliviana. Antes de seguir hablando del tema y cerrarlo, vamos a ir con Paola y con algunos comentarios que ha generado esta entrevista y este tema en las redes sociales para que podamos hilvanando algo más de lo que estamos hablando. Paola.
Bueno, gracias Juan Pablo. Justamente para leer los comentarios que ya llegan a través de nuestras redes sociales, es importante recordar la publicación que se encuentra disponible en nuestra página de Facebook. La Universidad Mayor de San Andrés repudia represión policial. La Universidad Mayor de San Andrés reprocha represión de la policía y la vulneración a sus predios. Exigen que el Ministerio de Gobierno y el Comando identifique a los uniformados que violaron la autonomía. Respecto a esta publicación, ya tenemos algunos comentarios que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Vamos a conocerlos. Nos escribe Liz Terrazas y nos dice: buenos días, tengo 27 años y soy médico. Estudié 6 años en la universidad gracias a mis padres que me apoyaron. Me prohibí de muchas cosas por querer lograr tener mi profesión. No puede ser que el sistema de salud esté mal. Vamos con el siguiente comentario. Omar González Fernández nos dice: el rector fue preciso. Como ex estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés, me sentí ofendido al ver mi casa académica ultrajada. Esos algunos de los comentarios en las redes sociales. Le pregunto al rector de la UMSA, que tiene bajo su tuición la facultad de medicina más importante del país, ¿este conflicto no nos habrá permitido perder de vista el tema de fondo, que es el estado de los servicios de salud pública en el país? Estamos discutiendo temas de un código, temas de un decreto que sin duda son importantes, pero de fondo, y lo hemos recordado de tanto en tanto, nos estamos olvidando por el momento de que existen hospitales en una gravísima crisis, que existen pacientes que no tienen los recursos para ser curados, que existen médicos que no tienen las herramientas para atender eficientemente a los pacientes. Claro. En lugar de estar en este momento confrontados los médicos, estudiantes y las autoridades de gobierno, deberían estar ambos haciendo causa común para resolver un problema estructural en Bolivia, que es el tema de la salud. La salud en la Constitución está prevista como un derecho fundamental, muy vinculado al derecho a la vida. No es tu problema solo ni mío, es de todos. Entonces, deberían estar en una mesa los profesionales médicos más connotados, nuestros docentes, las autoridades gubernamentales, ¿verdad? Viendo cómo allanamos el tema, por ejemplo, de la infraestructura hospitalaria. La infraestructura hospitalaria es franciscana en Bolivia. Es absolutamente deficiente, porque lamentablemente este es un Estado que le interesa más destinar los recursos a las Fuerzas Armadas que al rubro de salud. El Hospital General, que está frente a la Facultad de Medicina, es el más patético ejemplo de eso. Exactamente. ¿Cuántos oncólogos existen en el país? Eso nomás habría que preguntarse. No hay una política de Estado que incentive, ¿no? Que incentive una promoción masiva de profesionales que se especialicen especialmente, por ejemplo, en oncología pediátrica. ¿Cuántos niños tenemos con cáncer? ¿Cuánto cuesta la atención de una enfermedad de cáncer en Bolivia? No es cara, es carísima. ¿Cuántos compatriotas se nos mueren solamente porque no tienen dinero para combatir esta enfermedad? Esa debería ser la preocupación del gobierno, y no ir pensando cuántos enemigos tengo. A este ha hablado contra mí, a ese lo reventaremos, a ese lo encarcelaremos. Tenemos cuántos compatriotas, hermano, en la cárcel, solamente, me refiero a los presos de Achacachi, solamente por oponerse, por cuestionar a un alcalde ladrón, y están presos. O sea, el gobierno, en lugar de promover una investigación para ver si ese alcalde que es de su partido realmente está robando a su comunidad, ha decidido reprimir a todos los que están cuestionando al alcalde y los ha mandado a la cárcel. O sea, ¿son o no son presos políticos? No son delincuentes. ¿Cómo no voy a protestar? ¿Cómo no va a protestar cuánta gente que tiene 2 dedos de frente en este país? Es sin duda el tema de fondo, el real estado de la salud en nuestro país. Por último, señor rector, ¿cuáles son las previsiones para los siguientes días? Mañana está convocado una nueva marcha de los estudiantes de medicina. La Federación Universitaria Local incluso ha anunciado que se va a plegar a estas movilizaciones. Parece que lo de hoy podría lamentablemente repetirse, ojalá que no. Nosotros mañana teníamos programada la distribución de los juguetes para los niños en el atrio de la universidad. Ya 48 horas de la Nochebuena. En la idea de cuidar a nuestros niños, hemos suspendido la entrega, pues sería una irresponsabilidad mía llevarlos a los niños al atrio
como sé que la policía no cuida a niños, entonces le va a meter con todo. Entonces tengo que cuidar. Hemos postergado para el día sábado. Pero lo que yo quiero pedir es a la comunidad universitaria que vaya mañana. No solo a los estudiantes de medicina, que vayan de las 54 carreras que tiene la universidad, que vayan a marchar, que se sumen, pero que lo hagan con espíritu pacífico. Esto es importante. Ejercer tu derecho a la protesta, a marchar, decirle al Estado tu verdad, desahogarte, en fin, pero háganlo pacíficamente. ¿Qué significa pacíficamente? Evitar agredir a otros, evitar querer entrarte a un predio del Estado, etcétera, o lanzar piedras, o agredir a terceros, ¿no? Lo pacífico le da más bien más calidad, le da más virtud a esa movilización. Eso en cuanto a quienes van a marchar. Y yo voy a participar, exhortando en ese sentido. Pero también quiero pedirle a la policía y recordarle que es una institución de protección a la ciudadanía, no es una entidad paragubernamental. Y por tanto quienes marchan no son sus enemigos, entiendan. No se olvide que a los policías les pagan con los impuestos del pueblo, no le pagan con la plata del bolsillo de los políticos o los del gobierno. Entonces, entiendan, ustedes están para servir al país, a la ciudadanía y a resguardar el orden, pero fundamentalmente a proteger al ciudadano. Ojalá estas reflexiones que les estoy planteando reinen, primen mañana y se dé esa marcha. Pero fundamentalmente, lo más importante es que el gobierno viabilice para mañana un diálogo constructivo, si es posible, que al final de la tarde ya se tenga un acuerdo entre las partes y reine o retorne la paz social al país. Definitivamente esa es la intención final y creo de consenso de todos los involucrados directa o indirectamente en este conflicto. Gracias, Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Algunos lo habrán extrañado hoy como rector, o mejor dicho, como defensor del pueblo. Yo creo que todos tenemos la obligación de ser defensores del pueblo en este país. Hay que ir creando una cultura de los derechos humanos. Tú puedes serlo como periodista, otros como abogado, otros como médico o como gobernantes. Imagínense si el presidente, el vicepresidente y los ministros fueran defensores del pueblo. ¿Cuánto avanzaríamos en democracia? Llegamos así al final de este tema. Tenemos una pausa y luego estaremos ya en el sector último y la despedida de Hora 23. Bueno, ya estamos prácticamente en este mes navideño y Hora 23 se suma a toda esa gente que necesita de ayuda, que necesita de solidaridad, que necesita de amor. Y justamente el mes de la Navidad es la época precisa para demostrar todo el amor que sentimos por aquellas personas y por el prójimo. Es por ello que Hora 23 inició una campaña navideña que pretende beneficiar a personas de la tercera edad del Hogar Quevedo. Y bueno, justamente para ello, Juan Pablo, es que tenemos más detalles en esta noche respecto a esta campaña navideña. Una campaña que ya está a punto de llegar a su fin. Los interesados en donar algún tipo de alimento, de ropa, de cualquier insumo, cualquier artículo que esté sobrando en la casa o que pueda adquirirlo, puede depositarlo todavía en las oficinas de Bolivisión para que sea a su vez entregado en las próximas horas a este centro del adulto mayor. Cualquier gesto, cualquier objeto va a ser muy importante y con seguridad va a ser muy valorado en el Hogar Quevedo. Muy bien, con esa convocatoria que está en pie y la reiteraremos en los siguientes espacios informativos de Bolivisión. Vamos al último tema de la jornada. Finalmente se ha conocido la votación del Congreso peruano y Pablo Kuczynski se queda como presidente del Perú. La información que llega desde Lima dice que el Congreso no consiguió los votos necesarios y el fujimorismo fracasó en el intento de alejar del cargo al presidente Kuczynski. El presidente del Perú se mantiene en el cargo, dice la información, después de que el pedido de vacancia no consiguiera los votos necesarios. A favor votaron 78 parlamentarios, en contra 19 y 21 marcaron abstención. Eran necesarios 87 votos para que se pueda procesar la destitución del presidente peruano. No se ha llegado a esa cifra y por lo tanto Pablo Kuczynski sigue siendo presidente de Perú.
Y una nota deportiva en el cierre. Finalmente Carlos Isquia ha firmado para Stronger y se convierte en el nuevo director técnico del conjunto atigrado. Llegó anteayer al país, intentó un acuerdo que finalmente se definió en buenos términos y ya es, insisto, técnico atigrado. Hoy visité las instalaciones del club y realmente quedé sorprendido. No pensaba contar con un predio realmente tan importante y en crecimiento como está, ya con muchas ganas y muchos deseos de empezar a trabajar. Sabemos que los jugadores recién se fueron de descanso y que los vamos a esperar el día 5 a todos para iniciar un nuevo camino que ojalá sea muy victorioso, ¿no? Así que un agradecimiento enorme a todos los que hicieron posible que estemos acá. Estamos acostumbrados a trabajar en la altura, estuvimos 2 años en 2 equipos distintos de Quito, un poquito más bajo, pero también la altura se hace sentir, así que sabemos lo que es esto. Bueno, de esta manera llegamos a la recta final de Hora 23, viernes 22 de diciembre, último día hábil de esta semana. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos de acá a unas horas con más temas. Familias bolivianas, que tengan un buen descanso. Adiós, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Paola. Estaremos en Hora 23 despidiendo la jornada laboral, la última de la semana, ya para sumergirnos en los preparativos de la Nochebuena. Como siempre, gracias por su atención. Han sido muy gentiles en estar con nosotros. Con el auspicio de el BCP sortea 1 millón de bolivianos y todos nuestros ahorristas en bolivianos pueden ganar. Esta entidad es supervisada por ASBI, Banco de Crédito de Bolivia, S.A. Hemos presentado